Gloria al Señor. Dios me bendiga, querida persona que va a sintonizar este en vivo el día que Dios tenga determinado por medio de su Espíritu Santo hablar a su vida. Dios lo bendiga, sea mañana, sean 8 días, pero yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a su vida de una manera especial, porque Cristo viene y todas las señales se están cumpliendo. Le ruego me preste de su atención, no a mí, a la palabra de Dios, amén. Oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su vida en estos momentos finales, en estos momentos proféticos, en estos momentos apocalípticos. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, bendito Rey del universo, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por haber enviado a tu Hijo, Señor, en semejanza de hombre, pero sin pecado, a poner su vida en la cruz del Calvario, Señor. Padre del cielo y de la tierra, te ruego, te suplico, bendito Rey del universo, que hables y ministres a cada vida, a cada corazón, Señor, que va a escuchar este mensaje, Padre. Que ahí donde estén las almas, amado mío, tu hermoso Espíritu Santo les hable, les redarguya, les convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que abras el entendimiento, Señor, de cada vida, de cada corazón. Que alumbres el entendimiento, que les resplandezca, Señor, la luz del Evangelio de Cristo, amado Dios. Y que vuelvan en sí, Señor, que vuelvan en sí y recapaciten y su entendimiento sea abierto y puedan abrir sus oídos y su corazón a la palabra de Dios, a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Todo esto te lo ruego, te lo suplico, conforme a la sangre de tu Hijo, y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo 22. Dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decidan los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas, a los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este es un llamado universal de Dios a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados. Es un llamado a las bodas del Cordero, a buenos, a malos, a gente, al más pecador. Dice que es un llamado a todos: gozad y ved por los caminos a todos los que hallen malos y buenos, y fórzalos a entrar. Es un llamado a todos. Dios no hace acepción de personas. Tanto vale el malo como vale el pobre. A todos los está llamando a las bodas del Cordero. Y la invitación la hace por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está extendida la invitación para todo el que quiera ser salvo de la ira de Dios que viene a este mundo. Para todo aquel que quiera que sus pecados sean perdonados y sea su nombre escrito en el libro de la vida y ser librados de la condenación del infierno. Todo el que quiera venir a un arrepentimiento
Isaías 45. Isaías 45. Vamos a la palabra. Hay una cena de bodas que ya está preparada. Está dispuesta ya la cena de bodas y no van a entrar cualquier persona. Van a entrar solamente los lavados y limpiados por la sangre de Jesús. Son los que aceptaron la invitación a las bodas del Cordero. Isaías 45, 20. Dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Júntense todos y vengan a mí. No tienen conocimiento, no tienen entendimiento. Todos aquellos que levantan una estatua, un ídolo de madera, de oro, de yeso, y que ruegan a otros dioses, no tienen conocimiento. Dios es Dios desde el principio de la fundación del cielo y de la tierra. Dios es el Todopoderoso y Él hace la invitación, dice: mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y Él mismo hizo juramento. Él mismo hizo un juramento y no va a ser revocado. No va a ser revocado, no va a ser vuelto atrás, no va a ser quitado. Que a Él se va a doblar toda rodilla. No tienen conocimiento. La gente está rechazando la invitación a la salvación, a la vida eterna, por los ídolos, por el pecado, por la maldad, por andar levantando imágenes de Satanás en el mundo entero. Todo el mundo está levantando imágenes de Satanás. Están rogando a un ídolo que no es Dios. Dios es eterno, eternamente y para siempre. Y Dios a toda esa gente, al pecador, le está haciendo la invitación, que se vuelvan al amor de Jesús en la cruz del Calvario, porque no todos van a entrar a las bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero de Cristo con la iglesia ya están preparadas. La cena de bodas más hermosas que nadie se haya imaginado ya están listas. Es una cena de bodas que ningún rey de la tierra, ningún jeque árabe, ningún gobernante, ningún poderoso va a poder tener nunca jamás en la vida. La boda que el Padre Celestial le va a hacer a su Hijo Jesucristo con la iglesia. Dice la Escritura en Apocalipsis 19, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un ángel no quiso la adoración. Dijo: adora a Dios porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando la parábola en Mateo 22, la parábola de las bodas, dice que entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos
y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él no estaba vestido de boda. Dice que a la boda, dice, su esposa se había preparado. Se había preparado y se había vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos, dice. Las bodas estaban preparadas y las acciones justas de los santos son las obras de los creyentes. Cuando todos los cristianos estén fieles, lleguen a las bodas del Cordero. Todos los cristianos fieles, toda la gente que aceptó la invitación a la salvación, a las bodas del Cordero, son las acciones, la fidelidad, cómo viviste para Dios, cómo te preparaste para Dios, cómo te santificaste para Dios, cómo cuidaste tu salvación, cómo guardaste tu comunión íntima con Dios, velando y orando. Esos son los que van a estar invitados a las bodas del Cordero. Al reino de los cielos, dice la palabra de Dios, que nada inmundo va a entrar. Solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las bodas del Cordero, solamente la gente que se preparó. No toda la gente va a entrar al cielo. Dios está haciendo la invitación a todos. Dijo, vete a la calle, vete a la plaza, llama a buenos, a malos, fórzalos a entrar. Yo quiero que se llene mi casa, pero fórzalos a entrar. Pero la gente no quiere entrar, ni los buenos, ni porque no hay justo ni aún uno. No hay ni uno, no quieren entrar a las bodas del Cordero. No quieren. Si no quieren entrar a las bodas del Cordero por la invitación. Y si tú estás adorando un ídolo, estás practicando el satanismo, levantando imágenes de la muerte, levantando imágenes del diablo, el Señor lo reprenda, proclamándolo, poniéndolo como rey, como se están levantando, lo están llevando a todas las naciones, ya lo están proclamando como rey, y tú no tienes conocimiento que Dios es Dios, que Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No tienen entendimiento. Si al cielo no quieren entrar por la sangre del Cordero de Dios, que es la invitación a las bodas del Cordero, voluntariamente se están preparando por el camino ancho y espacioso que te va a llevar al infierno. No va a entrar cosa inmunda, dice la Escritura, o que hace abominación y mentira, sino solamente los lavados y limpiados con la sangre de Jesús. Aquellos que su nombre, óigalo bien, aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Solamente aquellos que aceptaron la invitación por la sangre de Jesús. La gente está rechazando la invitación al cielo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se están yendo por los ídolos, se están yendo por la muerte, por el diablo, por el pecado. Se están yendo a la idolatría más espantosa. Es una apostasía horrible y no van a poder entrar. Dice la Escritura en Apocalipsis 21, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que aceptaron la invitación a la salvación, a la vida eterna, a las bodas del Cordero, son los que van a entrar en la vida eterna. Es el tiempo en que el que esté limpio, límpiese más. El que está sucio, ensúciese más. El que es injusto, sea injusto más todavía. El que es inmundo, sea inmundo más todavía. El que practica la justicia todavía y el que es santo, santifíquese más. Es la invitación. Y dice Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Las bodas del Cordero están cerca. La ira de Dios, el hervor de la ira de Dios está por desatarse sobre los cuatro cabos de la tierra, porque fuimos pesados en balanza y fuimos hallados faltos. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía,
y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es tiempo de que el que está limpio limpiese más, el que está sucio ensúciese más, el que se está lavando y el que se está limpiando límpiese más todavía, porque a las bodas del Cordero no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira. A las bodas del Cordero no va a entrar nadie que no se haya aceptado la salvación. No es María, no es el Papa, no es la religión, no es el diablo, no es la muerte. Es Dios que murió. ¿Cómo está, hermano? Es Dios que murió, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Dice la Escritura en Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjate bien, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde en el fuego, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice: tú tienes sed de justicia, ven al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él dice en Mateo 11:28: a todos los trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. A todos los que estén trabajados y cargados de problemas, de lucha, de pruebas, dijo: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios está llamando a todos, al que está sufriendo por causa de esta violencia, al que ha perdido un ser querido, que tiene herida en su corazón, que está cargando dolor, resentimiento en su corazón. Dios les está llamando a la salvación y a venir a descansar en Dios de todo el peso que traemos en el corazón, de todo el odio, de todo el resentimiento, de toda la amargura. Y Él está diciendo a todos los cargados y trabajados: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Él llevó todas nuestras cargas en la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado. Él es el único que te puede dar descanso. Nuestro Señor Jesucristo, en el día de la gran fiesta, se paró y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Tú que estás cansado, que tienes sed de justicia, que ves tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta violencia, tanta corrupción, tanto soborno, tanta extorsión. Tú que estás cansado, el Señor dice: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Es el llamado universal de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dios está llamando ahorita a todos a la salvación, al perdón de pecados, ahorita que están vivos. Ya después de muertos ya no va a haber oportunidad, porque los ídolos no te van a salvar. Los homicidas, los borrachos, los fornicarios, ya te los leí, los adúlteros, los parricidas van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si tú estás rechazando la invitación a la salvación, a las bodas del Cordero que ya están preparadas, mira, es una cena de bodas de Cristo con los que aceptaron la salvación como nunca se ha visto, pero ahí solamente van a entrar aquellos que se prepararon, aquellos que buscaron agradar a Dios,
aquellos que estuvieron velando y orando, aquellos que estuvieron guardando sus vestiduras, aquellos que estuvieron santificándose. No van a entrar los fornicarios, los enemigos de la cruz de Cristo, los amigos del mundo, pero enemigos de Dios no van a entrar con sus ídolos, con su linaje de una vez salvo, siempre salvo, aunque tengan iglesias grandotas, aunque tengan alabanza muy concurrida, aunque tengan mucha gente. Si no entran por la salvación, la cruz de Cristo que han quitado las iglesias modernas en esta apostasía, son enemigos de Dios, son amigos del mundo, no están aceptando la salvación, no van a entrar a las bodas del Cordero, se van a quedar en el arrebatamiento y se van a perder en el infierno, porque no van a poder entrar, no entrará cosa inmunda. La iglesia apóstata vive en pecado, practica el pecado, tiene doble vida de pecado. En la iglesia es muy espiritual, muy ungido, muy ungida, y en la casa, en la calle, es otra persona completamente diferente, de doble vida de pecado. Tenemos que ser genuinos, de una sola cara. Tenemos que estar buscando el rostro de Dios, porque no podemos ser fríos, porque no podemos ser tibios, porque fríos o calientes Dios nos va a vomitar de mi boca. Ojalá fuéramos tibios, porque así con esa frialdad, con esa temperatura caliente, Dios los va a vomitar de la boca de Dios. Damos asco a Dios. La iglesia tibia, la iglesia carnal, la iglesia pagana, que ha rechazado la salvación de la cruz, que se avergüenza de la cruz de Cristo, que se avergüenza predicar que en Jesús hay salvación, que solamente en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario hay salvación y vida eterna. Esto es por fe, esto es por amor, esto es por agradecimiento, es un arrepentimiento genuino, humillándonos en la presencia de Dios, confesándole nuestro pecado y aceptando el regalo, la invitación a la salvación, a la vida eterna. Pero nadie quiere el regalo. Todo mundo se está postrando al príncipe de este mundo. Todo mundo está agarrando todos los reinos que Satanás, el Señor lo reprenda, les está ofreciendo: droga, alcohol, inmoralidad sexual, sodomismo, lesbianismo, violencia, crueldad, corrupción, injusticia, adorando al diablo, adorando a la muerte, la hechicería, la brujería, rebeldía. Todo mundo está postrado, aceptando todo eso. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es este mensaje. Dios no quiere que el mundo se pierda. Dios quiere, dice, que todos vengan, porque esto es bueno, dice Primera de Timoteo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque aún hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Dice, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios vivo y verdadero, que solamente en el sacrificio de Jesús está la invitación a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados. Que Él es el solo Dios, que Él es el único Dios, el verdadero Dios, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, no hay María, no hay el cura, no hay el Papa, no hay nada. Solamente Dios es el único Dios, el verdadero Dios que murió en la cruz del Calvario, que se dio en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Él es la redención por nuestros pecados. Él pagó el precio por el pecado de la humanidad, que acepte el regalo de la salvación, que acepte la invitación a las bodas del Cordero.
a las bodas del Cordero. Por eso en la parábola nuestro Señor Jesucristo dijo: vete a la calle, vete a los caminos, invita al cojo, al manco, al ciego, al tuerto. Yo quiero que se llene mi casa, yo quiero que los forces a entrar. Y vuelto el siervo le dijo: Señor, todavía hay lugar. Hemos llamado a muchos y todavía hay lugar en tu casa. Ve a las calles, vete, que al cojo, al borracho, al asesino, al sicario, al drogadicto, al sodomita, vete a las calles. Yo quiero que ellos conozcan el regalo de la salvación. Yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que ellos se vayan al infierno. Yo no quiero que ellos se vayan al lago que arde con fuego y azufre. Por eso dijo: los borrachos, los fornicarios, los asesinos, los cobardes, los mentirosos, los sodomitas, los homicidas, los idólatras, los hechiceros no van a entrar. Tienen la oportunidad de entrar ahorita. Ahorita que Dios está haciendo el llamado de la salvación. Ahorita que Dios te está invitando. Ahorita que Dios no te está rechazando. Ahorita que Dios te está llamándote para perdonarte tu pecado y mi pecado. ¿Cuál sea el pecado? Robaste, mataste, violaste, eres sodomita, eres de lo peor. Dios en este momento, en el llamado de la salvación, te está llamando para perdonarte tu pecado si te arrepientes. Él escribe tu nombre en el libro de la vida y tu pecado y mi pecado es perdonado, es echado a lo profundo de la mar y ya Dios no se vuelve a acordar de ellos. Eres una nueva criatura. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú vienes al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, si tú aceptas la invitación a la salvación, a la vida eterna, y vienes y confiesas tu pecado y te apartas y naces de nuevo, tu pecado es olvidado. Esa vida pasada de adulterio, de borrachera, de droga, de asesinatos, de cárteles, de sodomita, de homosexual, de pedófilo, esa vida pasada Dios te la borra. Mira, ese es el amor de Dios. Cuando tú vienes reconociéndote pecador, cuando tú dices: es que nadie me ama, nadie me va a perdonar pecado, aleluya, si usted supiera quién soy yo. Allí en la cruz del Calvario tú confiesas tu pecado, Él es el abogado. Él es el abogado defensor, Él es el mejor abogado. No hay abogado como Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, Él es el redentor, es el que perdona tu pecado. Y el Padre Celestial ya no ve tu pecado ni el mío, ve la sangre de su Hijo. Entonces ese pecado Dios te hace borrón y cuenta nueva. Es como que tienes una deuda muy grande en la tienda o de un carro y alguien va y te borra esa cuenta y se te borró esa cuenta grandísima de mucho dinero. Así es Dios. Te perdona, te borra esa cuenta, lo echa a lo profundo de la mar, no se vuelve a acordar de ella. Y ese borrón y cuenta nueva, ahora vas a empezar a ser un diferente, porque veniste y confesaste tu pecado, porque sentiste el perdón de Dios en el corazón, porque sentiste el amor de Dios en tu corazón. Esto es bien hermoso, querida persona que me escucha, que me ve. Usted puede doblar rodilla, usted puede doblar rodilla en su casa, en su carro que va a manejar o donde quiera que esté. Usted puede doblar rodilla allí, no ve a Dios, pero lo puede sentir y decirle: Señor, perdóname, yo hice esto, hice el otro. Se lo puede confesar porque Dios lo conoce, pero el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, alcanza perdón, alcanza salvación, alcanza vida eterna, alcanza entrar a las bodas del Cordero y ya sus pecados ya no los toma en cuenta Dios. El mundo se está perdiendo por falta de conocimiento. Al satanista, al brujo, al hechicero, al adorador a la muerte, que se vuelve a Dios y que le confiesa a Dios el pecado, Dios lo conoce. Hay perdón de pecados, hay borrón y cuenta nueva. El satanista tiene oportunidad de salvarse mientras tenga vida. Si acepta la invitación a la salvación, a la vida eterna. Ellos saben
Ellos saben el mundo espiritual en que están metidos. Ellos conocen la verdadera cara del rostro de Satanás, el Señor lo reprenda, porque muchos de ellos están en contacto con él. Ellos saben cómo es y cómo les paga, cómo los traiciona. Y la mayoría de la gente está postrada a Satanás, el Señor lo reprenda. Pero aún Dios te está haciendo la invitación. Dios no te está rechazando. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que sean libres de la condenación del infierno. Dios quiere que todos entren a las bodas del Cordero, a la vida eterna, a la salvación, que es solamente por la sangre de Jesús, que es por la sangre de Dios derramada en la cruz del Calvario. En Deuteronomio 10:17, oiga la voz de Dios. Dios le está hablando porque Cristo viene. Los juicios se están moviendo, la ira de Dios viene por la rebelión del ser humano, por la incredulidad del ser humano, por la apostasía del ser humano, donde se postró al príncipe de este mundo y se olvidó de Dios. Dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses. Fíjate qué hermoso. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, y que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es Dios de dioses. Y Dios no hace acepción de personas ni toma soborno. A la hora de la muerte, Dios no va a hacer acepción de personas con aquellos que rechazaron la invitación a la salvación. Aquellos que pretendieron entrar a la vida eterna por una religión. Aquellos que rechazaron el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y llevaron el mundo a la iglesia. Llevaron el mundo y no predicaron el camino de la cruz. El camino angosto de la lucha, de la prueba, del sufrimiento. Pero que Dios, cuando venimos en la oración, Él nos da descanso, nos da paz en el corazón. Se va la opresión, se va la angustia. Pero ahorita la iglesia apóstata, hablo de la iglesia cristiana, ya no es el centro el venir a la salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ya todos son salvos, nomás porque se sientan en una iglesia, no oran, no se han vestido como preparándose para las bodas del Cordero, no están vestidos, no están preparados para las bodas del Cordero, no están preparados, viven doble vida de pecados. Viven siendo amigos del mundo, en adulterio, en borracheras, en drogas, en lavado de dinero. La iglesia apóstata anda metida en todo, pero se adjudica que es siervo de Dios. Una vez salvo, siempre salvo. No nos engañes, es para la iglesia que se preparó. ¿Cómo entraste si no estás vestido de boda? Solamente los escogidos. Aquellos que se lavaron, que se limpiaron en la sangre del Cordero de Dios derramada en esa cruenta cruz del Calvario. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a entrar por la puerta de la gracia. La puerta de la gracia está abierta. Está a punto de cerrarse. Es la gracia para todo el pecador que quiera aceptar esa gracia de la cruz. La gracia de la cruz es el llamado al arrepentimiento, es el llamado a la vida eterna, es la invitación para todos los que se acercan en fe creyendo que en Dios está la vida eterna. Es la puerta de la gracia, la misericordia de Dios, que está a punto de cerrarse. Cuando la iglesia sea arrebatada, teniendo oportunidad, escuchando la palabra de Dios, el pecador, el borracho, la prostituta, el sodomista, el satanista, el inmoral, el corrompido, el brujo, el hechicero, teniendo la oportunidad, la despreciaron. Cada quien se fue a su afán, cada quien se fue a su pecado. Siguieron practicando el pecado, siguieron viviendo en sus más bajas pasiones. Los líderes en la iglesia siguieron caminando con un mensaje que no es el mensaje de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Un mensaje de religión, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
que quitaron la cruz y la sangre, que viven dobles vidas de pecado, que solo entran a la iglesia como una costumbre, como una religión, pero no han nacido de nuevo, pero no se han preparado. No se han preparado como una virgen sensata, preparándose con sus lámparas llenas de aceite. El aceite es el Espíritu Santo. La iglesia es carnal, no está llena del Espíritu Santo, porque no vive una vida de oración. Han quitado la oración. Yo no digo que todas, pero la mayoría de las iglesias están en apostasía. Han quitado la oración. Ya no te predican contra el pecado. Ya no se preparan como una virgen sensata para su marido, que es Dios. Ya no oran, ya no pasan tiempo en la oración. Ya no se lavan en la sangre de Jesús de sus más viles pecados. Ya no se santifican, ya no se purifican en la sangre de Jesús. Ahora se han comido la mentira de una vez salvo, siempre salvo. Y Dios les está diciendo, la invitación es por la cruz de mi Hijo. La invitación a la salvación es que te prepares, porque la novia, la virgen, la esposa se ha preparado. Ella se ha vestido de lino fino. Tenemos que estar vestidas de la santidad que Dios está demandando. No podemos entrar de otra manera. Dice Romanos, que tiene oídos, oiga la voz de Dios. Ahorita que tiene vida, porque mañana, quién sabe. Mañana no sabemos qué nos depara el día de mañana. Romanos 5:2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, tenemos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera para tener paz con Dios. Somos enemigos de la cruz de Cristo, practicando todo el pecado. Por medio, dice, por quien tenemos también entrada a esa gracia por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada a esa gracia, por ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, derramada por el más vil pecador. No hay otro camino, querida persona que me escuche. Está el camino ancho y espacioso, donde toda la gente está aceptando las ofertas de Satanás y lo están adorando y lo están levantando. Y le están haciendo imágenes para proclamarlo, y todavía no estamos en el nuevo orden. Y está el camino angosto que el Señor dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Este camino de maldad, de violencia, de corrupción, de inmoralidad, de sodomismo, ese camino les parece derecho. Les parece derecho y todos van caminando por ese camino. Ese camino de maldad, de pecado, de inmoralidad, al mundo le parece derecho. Y dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. ¿Por qué es camino de muerte? Todos vamos a morir. Todos vamos a morir, pero cuando te dice camino de muerte, es camino de la condenación al infierno. Es camino de toda la vida perdido en ese lugar de tormento y luego en el lago que arde con fuego y azufre. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y término de alegría es congoja. De su camino serán hastiados el necio de corazón, pero del hombre de bien estará contento. De ese camino que le parece derecho, ese camino de borrachera, de droga, de maldad, de crueldad, de sicariato, de carteles, van a ser hastiados. Ese camino de corrupción, ese camino de violencia, de crueldad, serán hastiados y van a ser camino de muerte en la condenación del infierno.
después el lago que arde con fuego y azufre. Por eso Dios está llamando a todos, a los malos, a los buenos, a los que moralmente se creen buenos, a que acepten la invitación. La salvación que es por medio del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario es solamente lo que Dios quiere, que nadie se pierda. Es la única manera de entrar a la gracia por el sacrificio de nuestro Rey Todopoderoso, puesto en expiación en la cruz del Calvario. Y esa es por fe. Él perdona todo tu pecado. No son las religiones, no son las mandas, no son las buenas obras, no son los ídolos. No, la obra perfecta, la obra redentora, la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es el Papa. En ninguno otro hay salvación. Te lo leí en Isaías 45, 22. En ninguno otro hay salvación. En ninguno otro hay vida eterna. En ninguno otro hay perdón de pecados. En ninguno otro hay gracia para entrar a las bodas del Cordero. Cristo viene. Cristo viene. Él nos abrió el camino. Mire, vamos a la Escritura. Hebreos 10, 19, 20. Fíjate bien. Es la invitación a la salvación. Dios no está rechazando a nadie. Fórzalos a entrar, dice. Yo quiero que se llene mi casa con las bodas del Cordero. El mundo es el que está rechazando a Dios. Por aceptar las migajas de Satanás, el Señor lo reprenda. Un plato de lentejas, como Esaú, por ser libertinos en el pecado, por ser libertinos en la maldad, por creerse semidios, por creerse que son eternos, por creerse intocables, por creerse invencibles, están postrándose al príncipe de este mundo y todavía no aparece el anticristo. Y Dios dice, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ese es el único que nos abre la entrada al trono de la gracia. No es María, no es el Papa, no es el pastor, no es una vez salvo, siempre salvo, no es la religión, llegar a la iglesia el domingo e irte sin estar en la cruz de Cristo, sin orar ni velar. Él es el único que nos abre la entrada al lugar santísimo. No hay otro. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Él es el único que nos abrió la entrada al lugar santísimo, al trono de la gracia, al trono de la gracia. Es su cuerpo molido, su carne es el cuerpo molido que nos abrió la entrada al trono de la gracia. Ese cuerpo molido por tu pecado y mi pecado fue el velo que se rasgó en dos de arriba abajo, donde nuestro Padre Celestial aceptaba el sacrificio de nuestro Rey Todopoderoso como ofrenda por el más vil pecador, como ofrenda, como olor fragante por el más vil pecador. Él es el único que nos abrió la entrada a través del velo, es decir, su carne fue la que nos abrió. Mira, esto es maravilloso, esto es precioso. Su cuerpo molido, alabado sea el Señor, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y el velo del templo, aleluya, se rasgó en dos, donde nuestro Padre Celestial estaba aceptando la ofrenda redentora de su Hijo por el más vil pecador en la cruz de Calvario. No hay otro mediador,
No hay otro intercesor. No es María, no son los ídolos, no es la muerte, no es el diablo, no es la religión. El único Salvador del mundo es Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, que cargó en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad. El único digno de ser adorado, de ser exaltado, y el único que puede escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. El único que nos puede lavar, el único que nos puede limpiar, el único que nos puede perdonar por medio de su sangre bendita en la cruz del Calvario. Es el velo que se rasgó en dos de arriba abajo. Esto es su carne molida por tu pecado y mi pecado. Él es el único que puede llevarnos a la vida eterna. Él es el único que nos abrió el camino hasta el lugar santísimo, hasta lo más profundo de la santidad de Dios. Él es el único. Esto es bien hermoso. Él es el único. Él es el único que nos abrió a través del velo. Esto es su carne molida por tu pecado y mi pecado. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, ni va a haber otro. Nadie va a poder hacer esa invitación, porque el problema del ser humano es el pecado. El problema del ser humano es la maldad. El problema del ser humano es que está rechazando a Dios. El problema del ser humano es la rebelión, es la incredulidad. Somos ingobernables. Somos una generación ingobernable, que no queremos dejar el pecado, que no queremos venir al arrepentimiento. Dice, el camino nuevo que nos abrió a través del velo es su carne. Es el camino para entrar al lugar santísimo. Esa carne, ese cuerpo molido que el mundo ha rechazado, que no hay parecer en él, que no hay hermosura, que lo aborrecen, que lo desprecian, que no lo quieren. Él, ese cuerpo desgarrado, que no había parecer en él, nos abrió la entrada hasta el lugar santísimo. Al lugar santísimo, para poder entrar tú y yo al Padre por la sangre de su Hijo. El más vil pecador puede entrar por la sangre de su Hijo. Las puertas para las bodas del Cordero están por cerrarse. Cuando esa puerta se cierre, como con las novias, con las vírgenes insensatas que llegó el novio y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Esa puerta va a ser algo espantoso ahora que se cierre la puerta de la gracia. Las que estaban preparadas se fueron con él a las bodas del Cordero. Lo dice la Escritura. La palabra no miente y te estoy hablando por toda palabra. Dice Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, Espíritu Santo en nuestras vidas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden y comprar para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, le dijo, porque no saben el día y la hora en que Cristo viene por la novia, a llevarse a las bodas del Cordero. Será la medianoche al canto del gallo, yo no lo sé.
Pero tenemos que estar velando, llorando, querida persona que me escucha, agarrados de la cruz de Cristo, llenando nuestra lámpara de aceite, o sea, llenos del Espíritu Santo, y teniendo aceite extra para esperar el novio, porque cuando el novio venga, la puerta se va a cerrar. Y se cerró la puerta, y las otras gritaban: Señor, ábrenos, ábrenos. Va a ser algo espantoso la iglesia apóstata que se haya quedado. Va a ser algo espantoso para el mundo, porque las que estaban preparadas, se prepararon, dice que entraron a las bodas del Cordero. Las que llenaron su lámpara de aceite, las que se vistieron de lino fino, limpio y resplandeciente. Nadie va a poder entrar. Por eso dice que el rey llegó y vio a uno que no estaba vestido y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Atarle y echarle al infierno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí va a ser su lugar, el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, la invitación es para todos, es universal, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que aceptan ese regalo. Pocos son los que se están preparando. Porque Cristo viene. Las bodas del Cordero ya están preparadas. La mesa ya está dispuesta. Es algo hermosísimo. Esa boda de nuestro Rey Todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya están preparadas. Es la cosa más hermosa, de oro finísimo. Todo, él va a darle la invitación, va a recibir a la iglesia, Él la va a galardonar, Él le va a poner un nuevo nombre, Él la va a sentar a la mesa y el mismo Rey Todopoderoso nos va a servir. Esto va a ser algo preciosísimo para los